En las diferentes profesiones tienen lugar diferentes praxis o diferentes mecanismos en los cuales cada profesional ejerce su servicio. En el caso, por ejemplo, de los abogados, no tienen que explicar en qué consiste la abogacía, o los médicos no tienen que explicar mayormente en qué consiste la práctica de la medicina, o un ingeniero o un arquitecto no tiene que explicar en qué consiste su trabajo, porque mayormente está tipificado y todos saben aproximadamente al menos en cuál es la función y cuál es la utilidad de cada una de estas profesiones. Pero en el caso de la astrología, que es una información, un conocimiento, una ciencia que actualmente no participa del todo de los paradigmas validados, digamos, de conocimiento, por lo menos por una parte de la gente que la desconoce. O sea, es necesario dar información acerca de cuál es el trabajo de un astrólogo, en qué consiste. En este caso, si nos fijamos en esta gráfica, lo que vemos es, por ejemplo, lo que todo el mundo mayormente conoce, lo que es más popular, el signo solar. En este caso estaríamos hablando de esta única posición. Como pueden ver en este grafo, este círculo con un punto en el medio representa al Sol visto desde la Tierra, en la semiesfera que podemos observar del cielo, y esa posición se coloca sobre un signo zodiacal. En este caso, este Sol, que está en este gráfico, se encuentra en el signo de Leo, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, en astrología popular, y la gente lo dice así, que esta persona es de Leo, ¿no es cierto? Entonces, se les atribuyen a estas personas supuestamente una serie de características muy, digamos, generales, obviamente, pero que tienen justamente mucha relación con asuntos que tendrían que cumplirse o que tendrían que darse de un modo bastante aproximado. Bueno, en los hechos esto lamento comunicarles que no es así. Las personas de un mismo signo solar no tienen tantas similitudes como la gente quiere creer. En algunos casos las personas están muy desinformadas respecto de la tipología de un signo y se les atribuyen a las personas más bien defectos o características muy ambiguas. Y esto es lógico porque la posición del cielo, del Sol, es igual para todo el planeta, o sea que todas las personas que nacieron cerca de esa fecha, e incluso en años sucesivos, cerca de ese mes y de esa fecha, van a ser siempre del mismo signo, o sea, van a presentar todos la misma cualidad de ser de Leo, por ejemplo, en este caso. Y va a haber personajes totalmente diferentes eh, de esa tipología, que incluso son contradictorios con respecto a lo que se dice del signo. Esto es debido a una gran desinformación, a la facilidad que tiene el conocer el signo solar y por lo tanto tener algunas nociones caracterológicas que son muy interesantes o entretenidas o divertidas. Pero la realidad frente a esto es que este mapa, por ejemplo, que está calculado para una hora, para una fecha, para un lugar, con precisión, es decir, con una fecha de día, mes y año, con un horario que tiene que ser lo más exacto posible, ¿no es cierto? Un horario oficial, una hora, digamos, cotejada, que haya sido tomada con cierta exactitud en el momento del nacimiento, más la latitud y la longitud de un lugar geográfico de la Tierra, proporcionan este mapa en dos dimensiones, que es una figura que tiene mucho más que solo la posición solar. O sea, la posición del Sol es solamente el saber que el Sol, visto desde la Tierra, estaba en un segmento del cielo que llamamos Leo, Tauro, Virgo, Géminis. Fíjense en este diagrama que este gráfico contiene muchísima información. Como pueden ver, estos grafos que ven aquí son las representaciones de los planetas, ¿no es cierto? Cada uno de estos símbolos representan planetas del cielo que estaban en un momento dado. Cada uno de ellos en un signo distinto al signo solar. En este caso, por ejemplo, el Sol está en Leo, la Luna está en el signo de Cáncer, Marte se encuentra en el signo de Cáncer, Venus en el signo de Cáncer, Júpiter en Tauro, Neptuno en el signo de Escorpio, Urano en el signo de Virgo, Mercurio en Virgo, Plutón en Virgo, Saturno en el signo de Piscis, ¿sí? Entonces, Quirón en el signo de Piscis en la casa 2. Bueno, además de estos grafos que ustedes pueden ver, tienen esta rueda por fuera, este anillo por fuera con colores, que es el zodíaco, justamente, son los signos, como pueden ver, son segmentos de espacio, ¿no es cierto? Y por último tienen estas líneas que son las cúspides de casas, son los comienzos de las casas. Las casas en astrología son una subdivisión,
zodiacal o digamos una especie de subzodíaco que está referido a la latitud y longitud geográficas de un lugar de la Tierra, ¿sí? O sea que estas líneas determinan en el cielo una serie de segmentos parecidos a los de los signos, aunque no iguales, que representan asuntos humanos. Por ejemplo, este segmento de acá arriba es la vida profesional, el éxito, eventualmente la figura de uno de los padres. Esto, para entenderlo con cierta sencillez, hay que pensar que esta semiesfera esta parte de acá arriba del cielo es la cúpula del cielo. Y esta línea que se ve aquí sería como el piso, diríamos, la tierra, ¿no? Y que la parte de abajo es la parte del cielo que no se ve. Entonces, fíjense que se estipularía una línea que apunta hacia el occidente, que es el ascendente, otra línea que apunta al punto cardinal opuesto, que es el descendente, que es donde se pone el sol. Por ejemplo, en esta carta particularmente el sol estaba yendo hacia el ocaso, o sea, faltaban pocos minutos para que se ocultara el sol, pero todavía era de día, porque esta línea es la línea del piso y el sol todavía estaba por arriba, ¿se entiende? Y esta línea que se ve aquí roja, más gruesa, es la línea del meridiano, que intersecta a la eclíptica en un punto. Se llama medio cielo ese punto y representa la profesión. Entonces, tenemos que estas líneas determinan unos segmentos que se llaman casas. Tenemos dentro de esos segmentos unos grafos que son los planetas. A su vez, estos grafos están sobre un signo. Y además, para agregar, por último, tenemos una serie de líneas internas que son ángulos que forman estos grafos, estos puntos matemáticos donde están los planetas, entre sí, como por ejemplo un ángulo de 90 grados, un ángulo de 120 grados, un ángulo de 60 grados. Esos ángulos se interpretan en astrología como armonizaciones o inarmonizaciones entre los dinamismos planetarios. O sea que fíjense la cantidad de información e incluso después se complejiza mucho porque se forman configuraciones, el sistema de regencias, los dispositores, el tema de las formas que toman estas líneas entre sí, hacen que eventualmente las cartas natales sean muy distintas entre sí, incluso en personas que nacen el mismo día y en el mismo lugar, si tienen una diferencia de tiempo en los nacimientos, van a presentar un cielo diferenciado. O sea que la carta natal no es en absoluto el signo solar. El signo solar no hace justicia realmente a la caracterología que se puede extraer de una carta natal. La carta natal es una sumatoria de indicadores en las que el Sol representa apenas una parte sí, por supuesto, muy significativa del cielo, pero no fundamental. Entonces tenemos esta pauta, ¿no es cierto? Que la carta natal, primero, no es una persona. Es muy importante entender que es un mapa, ¿sí? Es decir, es un mapa que representa un mapa exacto, ¿no? para el lugar de nacimiento, con coordenadas matemáticas, que representa en clave astrológica potencias que se van a ir desarrollando a través del tiempo y que se leen en clave astrológica, ¿no es cierto? Es decir, la idea es que el astrólogo, junto con esas lecturas potenciales, realiza una contextualización de lo que aparece en la carta, conversando con su consultante respecto de estas predisposiciones y observa qué asuntos de la vida del nacido encajan con esa potencialidad y desarrolla luego una interpretación acorde en clave astrológica que proporciona información muy valiosa respecto de nuestros dinamismos. Eventualmente el mapa representa también situaciones históricas o contextuales del nacido, es decir, que podemos observar a veces en este mapa muchos asuntos que tienen relación con la historia de la persona. En todo caso, la información que obtenemos por leer este mapa es enorme, se puede extraer muchísima información en clave caracterológica, pero además aparecen otros indicadores que la cuestión de la carta natal en astrología es meramente descriptiva de potencias, pero el astrólogo tiene que construir además otros mapas. Por ejemplo, en este caso observemos este diagrama que vemos doble, tiene la carta natal, que es la misma que yo les mostraba recién antes, y una carta por fuera que es progresada, que está progresada para la edad de la persona, en función de un sistema que utiliza la ciclicidad diaria de rotación de la Tierra equiparable a un año. Eso, para entenderlo, hace que el mapa este original de nacimiento progrese a razón de tantos días como años tiene una persona, y de acuerdo a los ángulos que forman estos planetas de afuera, que son progresados con los planetas de adentro, se estiman
Predicciones. Este mapa no es el único que se utiliza para hacer predicciones. El mapa secundario regresado es lo mismo hacia atrás en el tiempo. También utilizamos mayormente, por ejemplo, una revolución solar, que es el mapa para el momento del cumpleaños, que indica cómo se van a manifestar las predisposiciones anuales. Utilizamos también otro tipo de revoluciones solares, por ejemplo, prenatales o conversas. Podemos utilizar direcciones primarias. Proluna, que es un sistema progresivo que estima al ascendente progresar 7 años por casa, y de acuerdo al signo en que cae ese punto, de acuerdo a la edad y los aspectos que forma, se pueden indicar predisposiciones. Fíjense este listado acá, más hacia la izquierda, es un listado de direcciones secundarias, o sea, en este caso progresadas, que estima predisposiciones del año que después efectivamente se cumplen. Eh, También tenemos, por ejemplo, podemos pedir el listado de tránsitos. Podemos observar la carta de Anticios para encontrar una especie de mapa reflejado de la carta natal que nos va a proporcionar más información. Eh, bueno, todos los datos que necesita el astrólogo para hacer su estudio son muy complejos y requieren de mucho trabajo, es decir, requieren que uno tenga que interpretarlos. Cuando viene la persona a hacer la consulta, uno le expone esta serie de indicadores y junto con el contexto se estiman una serie de probabilidades no fatalistas o fatídicas o categóricas, sino potencialmente reales en función del contexto, y el consultante utiliza en este caso esa información como prevención, es decir, para orientarse en el tiempo como un mapa de ruta que le permite saber cuándo soplan buenos vientos en tales o cuales asuntos y cuándo y dónde soplarán vientos adversos. La idea del determinismo y libre albedrío no está, digamos, ni hackeada ni anulada por esta información. Ningún astrólogo puede afirmar que tiene un conocimiento exacto de los hechos, sino que tiene una especie de imagen en la cual los sentimientos o la subjetividad de la persona gravitan muchísimo en cuanto a cómo va a observar las cosas. Lo que va a sentir, diríamos, es mucho más fácil de describir, o cómo va a, digamos, la persona a componer esa realidad en clave subjetiva. Y la parte predictiva no tiene el carácter adivinatorio que muchas personas creen, sino todo lo contrario. Es una información que colabora mucho para entender los procesos internos que estamos viviendo, evolutivos, y que nos llevan, sí o sí, nos guste o no, a experimentar fases, ¿no es cierto? Las fases estas, por ejemplo, de crecimiento, de apertura, de fuerza, a la cual le sigue a lo mejor después alguna situación constructiva o que da un resultado, después puede llegar una situación de agotamiento o de crisis con la misma cosa, son previsibles según la astrología.